y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Estoy acá con mi amigo, hermano Jason. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos cómo estás, Eric? Bien, bien. Bueno, Jason, hoy vamos a hablar sobre la transmisión de la Biblia. Y hace un par de meses mi familia y yo descubrimos muchas fotos viejos que tuve de cuando era niño y cuando tenía más pelo. Sí. Hace varios años. Sí, así es. Y las fotos describen y capturan algo real de lo que pasó en mi vida. El problema con las fotos es que solo capturan un segundo de lo que pasó en mi vida. Y a veces mi memoria me falla. Y a veces lo mejor es cuando escribo un diario. Puedo volver a cuando escribí en mi diario y cómo describió mi vida. Y tiendo a confiar en lo que dije. Por tanto, está incompleto. Tal vez no escribí los hechos tal como fueron. El punto es que con la Biblia nosotros tenemos un récord, algo real, algo completo, algo que nosotros necesitamos y es perfecta. Entonces, ayúdanos a entender un poco más sobre la transmisión de la Biblia para nosotros, Jason. Bueno, gracias, Eric. Y sí, son preguntas que queremos responder. ¿Cómo podemos saber que las palabras que hoy leemos en nuestras Biblias en español, son realmente las palabras que Dios quería que tuviéramos? Estas palabras son realmente las que escribió Pablo, por ejemplo, o Moisés. Y hay gente hoy que duda de que podamos confiar en las palabras de la Biblia. Por ejemplo, hay un erudito, se llama Bart Ehrman, y él ha escrito varios libros sobre este tema, y él dice que no hay forma de que las Biblias que tenemos hoy en día representen realmente los textos originales. También los musulmanes, ellos dicen algo similar. Dicen que los judíos o los cristianos, nosotros hemos corrompido el texto, la Biblia, y que por eso, por ejemplo, no hay mención de Mahoma en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos saber que lo que tenemos son las palabras correctas? ¿Están corrompidas, como afirman los musulmanes? Y bueno, la respuesta es sí, tenemos las palabras correctas y no han sido corrompidas. Así que ya está. Qué bueno. Pero creo que querés algo más, ¿no? Hablemos un poco sobre el proceso que nos permitió obtener las palabras que tenemos hoy. Y hay algunas diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero el proceso es básicamente el mismo. Porque imagínense a Moisés escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia. Y tal vez lo esté haciendo en papiro o en pergamino. O imagínense a Pablo escribiendo una de sus cartas a una iglesia y lo está haciendo en papiro. Y a estos los llamamos autógrafos originales. Y hoy no tenemos ninguno de ellos. No tenemos ninguno de los autógrafos originales. Bueno, Eric, a principios de este año con mi familia fuimos a Washington para ver la Declaración de Independencia original. Sí, en nosotros fuimos también. Muy interesante, ¿no? Y es un documento muy antiguo, descolorido, difícil de leer, pero fue genial verlo en persona, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si hoy hubiera un incendio en este museo y se quemara? ¿Se perderían para siempre las palabras de la declaración? ¿O peor aún, Estados Unidos volvería a ser una colonia inglesa? Bueno, por supuesto que no. Incluso si se quema la original, conocemos las palabras de la declaración porque se han hecho muchas copias de este documento. Y entonces, si queremos saber lo que decía la original, podemos leer las muchas copias que hay. Y es algo muy similar con los textos bíblicos. No tenemos el original,
pero sí tenemos muchas copias. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos más de 5.500 manuscritos parciales. Wow. Y la pregunta es cómo los obtuvimos. Bueno, los cristianos querían tener una copia para leer y estudiar. Así que los escribas tomaban el original o una copia confiable y fueron a una librería y usaban la fotocopiadora. No fue así, obviamente. Así que en algunos casos un hombre tomaba el original y lo copiaba palabra por palabra en un nuevo rollo, un libro, lo que sea. O a veces un escriba se paraba al frente de una sala y leía el texto mientras otros copiaban palabra por palabra. Y bueno, la mayoría de estos textos estaban todos en letras mayúsculas, sin espacios entre palabras, sin puntuación. Entonces hay que recordar que este proceso era muy costoso y por eso querían usar la menor cantidad de papel posible. Por eso no había espacio entre palabras. Entonces podemos admitir que este proceso no era perfecto. Imagina que estás copiando las 427,000 palabras del Antiguo Testamento o las 187,000 palabras del Nuevo Testamento. Son muchas palabras. Te cansa, ¿no? Y probablemente vas a cometer algunos errores. Tal vez saltás una línea, tal vez repetís una línea, tal vez escribís mal una palabra, tal vez ya hayas copiado, por ejemplo, el Evangelio de Marcos y llegas a Lucas y sabes más o menos lo que dice la historia y por lo tanto en lugar de copiar directamente, escribís la historia de memoria. O hay una cita del Antiguo Testamento y la actualizas para que suene como el Antiguo Testamento que tenés en tu biblioteca, por ejemplo. Entonces, estos son errores de copia. Y nadie, creo, está haciendo esto con el fin de corromper con propósito el texto. Y nadie lo está haciendo por motivos teológicos. No están diciendo, bueno, la Biblia dice que hay un Dios que existe en 3 personas, pero ¿sabes qué? Me gustaría agregar una 4ª persona. O sea, no fue eso. Están tratando de copiar fielmente el texto y quieren que sea claro. Sin embargo, los errores y las equivocaciones entran en los manuscritos. Sí. Entonces, hay errores. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, volviendo al original de la Declaración de Independencia, digamos que hemos perdido el original y encontramos una copia que dice: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que algunos de los hombres son creados iguales. Pero encontramos otras copias que dicen que todos los hombres son creados iguales. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? En este caso, la diferencia es importante, ¿lo cierto? Claro. Algunos hombres o todos los hombres. Bueno, podemos mirar todas las copias que tenemos. Algunas pueden ser más antiguas, algunas pueden provenir de diferentes partes del país y podemos compararlas. Y ese proceso se llama crítica textual. Y hay todo un campo de estudio dedicado a la crítica textual bíblica. Entonces, cuando encontramos manuscritos bíblicos donde hay diferencias, los comparan con otros. Estudian la datación de estos manuscritos. A veces los textos más antiguos se consideran más precisos, pero no siempre. A veces podemos ver, esto fue solo un error de ortografía o un caso de un escriba que saltó una línea. O si decimos, miren, 20 manuscritos que fueron encontrados en esta parte del mundo tienen todos el mismo error o misma diferencia. Pero estos 200 de otras partes del mundo no tienen esta diferencia. Entonces podemos determinar con gran certeza
cuál es el correcto, ¿no? Ujú. Bueno, Eric, podemos hacer una pausa acá y para decir, debido a que tenemos tantos manuscritos, nuevamente más de 5.500 para el Nuevo Testamento, de diferentes momentos en el tiempo, de diferentes partes del mundo, podemos tener gran confianza en que las palabras que tenemos en nuestra Biblia son las palabras correctas y han sido transmitidas fielmente de generación en generación y no están corrompidas. Bueno, volviendo una vez más a nuestra ilustración de la Declaración de Independencia, por malos motivos, si quisiera cambiar lo que dice, digamos que soy un espía inglés y quiero recuperar estas colonias, para cambiar o corromper lo que dice la declaración, no solo tengo que cambiar la original, tengo que cambiar todas las copias y todas las copias de las copias. Y el punto es que después de 250 años, en el caso de la declaración, sería imposible cambiar cada copia. Y lo mismo ocurre con la Biblia. Sería imposible encontrar y cambiar todos los manuscritos del Antiguo Testamento que tenemos y que abarquen miles de años, o cambiar los manuscritos del Nuevo Testamento que abarquen miles de años y miles de kilómetros, ¿no? Entonces, ¿podemos confiar en que las palabras que tenemos son las correctas? Absolutamente, Eric. Muchos manuscritos encontrados en todo el mundo que daten de hace miles de años demuestran que el texto hebreo que tenemos para el Antiguo Testamento, el texto griego que tenemos para el Nuevo Testamento, son precisos y confiables. De hecho, cuando comparamos todos los manuscritos que tenemos hoy, coinciden el 96 o 97% del tiempo. Y las veces en que no coinciden, nunca ponen en duda ninguna doctrina importante que creemos como cristianos. Ninguna, nunca. Tenemos, podemos decir, la palabra de Dios. Amén. Eric, permíteme terminar con una historia de los rollos del Mar Muerto. En el año 1947, un hombre estaba pastoreando cabras cerca del Mar Muerto. Y él arrojó una piedra a una cueva y escuchó algo que se rompía. Y inmediatamente fue a ver qué causaba el ruido, y lo que él descubrió fueron cientos de copias del Antiguo Testamento que habían estado preservadas durante miles de años en frascos en esta cueva. Wow, qué bueno. Y los llamamos los rollos del Mar Muerto. Y estas eran algunas de las copias más antiguas que se habían encontrado en la historia. Y en realidad, Eric, es un momento dramático en la historia de la crítica textual y de la Biblia. ¿Qué pasaría si estos manuscritos mostraran que todo lo que creíamos que decía la Biblia, en realidad no lo dice? Así, cuando los eruditos compararon lo que leyeron allí con el Antiguo Testamento que estaba en la Biblia en este momento, lo que encontraron fue que era casi exactamente lo mismo. Copias hechas con cientos y a veces miles de años de diferencia eran casi idénticas. Amigos, tenemos la palabra de Dios. No ha sido corrompida. Podemos confiar en que lo que leemos son las palabras que Dios quería que leyéramos. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Jason, por ayudarnos. Me da mucho más, obviamente, confianza que lo que estoy leyendo realmente es la palabra de Dios y que el proceso que Dios dio para nosotros o para aquellos para transmitir la palabra era su plan para nosotros, para tener su palabra. Entonces, muchas gracias, Jason. Y solamente para agregar, vamos a poner en las notas de pie de este episodio algunas recomendaciones de libros o tal vez artículos. Si quieres profundizarte más en este tema, hay mucho más para aprender sobre el tema.
Y en un futuro episodio vamos a terminar este tema hablando de las diferentes versiones de la Biblia en español y responder a la pregunta ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Bueno, qué bueno. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar Teología en tu Vida y nos vemos la semana que viene.